¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Viernes 26 de noviembre. A esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio. Ya nos acompañan el doctor Esteban Ortiz, médico, investigador salubrista, y el doctor César Mariscal, médico clínico internista. A ambos, gracias nuevamente por estar esta mañana en Desayunos de 24 horas con este análisis de la situación del COVID-19 en el país. Revisaba las cifras del vacunómetro y se refleja, ¿no?, en la página oficial del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, que actualmente 10.836.000 personas están vacunadas con esquema completo. Según las cifras y el porcentaje, ahí dicen que un 61.4% de la población. Mientras que ya 270.000 personas han recibido el refuerzo para poder cerrar este ciclo, por decirlo de alguna manera. Pero pese a eso, la ministra de Salud reconoce que hay un incremento leve, dice ella, de contagios de COVID-19. Quisiera conocer ustedes cómo palpan esa situación. Empiezo con usted, doctor Mariscal. Bueno, sí, definitivamente del COVID yo diría que por lo menos los médicos que no estamos en medicina pública, que no vemos hospitales enormes, los pequeños y los consultorios, estaban desprovistos de pacientes COVID, ¿no? Contrario a lo que habíamos vivido, a la amarga experiencia que nos tocó vivir en el momento de los 2 picos de pandemia, ya las cosas estaban muy tranquilas. Y lo que uno comienza a ver es lo que el mundo ha visto, que es que comienzan a aparecer nuevos pacientes COVID, en general con un perfil clínico distinto hoy, ¿no? Esto es interesante. Una cosa es el COVID, su presentación clínica y la evolución que esos pacientes tenían en la era prevacuna, y otra es lo que está pasando en la era postvacuna, lo cual tiene toda la lógica que sí sea, porque ya se sabía de entrada y al final se confirma, la historia natural de los hechos lo confirma, que la vacuna tiene un efecto que se evanece en el tiempo, que quienes vienen marcando la pauta desde el inicio, porque comenzaron a vacunar antes que nadie en el mundo, son los israelitas, que los pacientes que habían vacunado entre diciembre y enero, a la altura de junio, comenzaron a tener nuevos episodios de COVID, con lo cual se interpretó que había un evanecimiento, una disminución de la eficacia o protección de la vacuna, y estaba un segundo factor que era la aparición de las nuevas cepas que por supuesto se iban dando, las nuevas variantes sobre todo, producto de que había una población no vacunada alta todavía, ¿no? Ahora, doctor Ortiz, usted también, quizás ya desde su perspectiva en la capital, ¿cómo palpa también esta situación hoy cuando estamos ya cerca de terminar un año, pero más de un año, 8 meses con COVID-19 y ya con parte de la población un gran porcentaje vacunado? Bueno, sí, mi querida Liz, definitivamente un porcentaje grande de la población ecuatoriana está vacunada, pero acordémonos que todavía nos basamos en el censo del 2010 y los cálculos sobre los porcentajes de gente vacunada por cantón pueden estar un poco más alejados de la realidad de lo que nosotros creeríamos. Por otro lado, como bien lo dijo mi colega, pues lo que está claro en este punto, porque con la COVID-19 y el SARS-CoV-2 parecería ser que nada es lo que dicen los libros, pues nosotros definitivamente estamos claros que las vacunas disminuyen el riesgo de morir y de enfermar por COVID-19, pero que la inmunidad por las vacunas empieza a disminuir desde los 6 meses en adelante. Acuérdense ustedes que nosotros rompimos récord de vacunación en el Ecuador precisamente hace meses atrás. Por lo tanto, posiblemente hoy el grupo de médicos, el grupo de las personas de la tercera edad que nos vacunamos hace más de 6 meses, pues estamos experimentando una disminución en la efectividad de las vacunas, porque acuérdense ustedes que el refuerzo sirve para prolongar esa efectividad. Pero, en esa lógica hemos visto... Cuénteme, Liz. Esta premisa que usted decía, ¿no? Lo que después de 6 meses ya como se reduce la efectividad de las vacunas, ¿aplica para toda la población en general o, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, que atraviesan por un cáncer? Quizás ellos deberían ponerse ese refuerzo antes de los 6 meses. Es una pregunta que le hacen comúnmente. Mi querida Liz, voy a ser muy claro y los datos vienen de los CDC de los Estados Unidos actualizados el día de ayer. Hoy por hoy, en los Estados Unidos, todas las personas mayores de 18 años que cumplieron su esquema completo de vacunación hace más de 6 meses deberían ser candidatos a un refuerzo. Si es que usted se vacunó en el extranjero con una vacuna como la de Janssen, que le decimos Johnson & Johnson, después de los 2 meses, usted debería ser candidato a la vacuna. En el Ecuador, por razones de economía de escala, porque no tenemos tantas vacunas, podemos empezar a desescalar desde quienes tienen más riesgo hacia quienes tienen menos riesgo. Es decir, los médicos, personal sanitario, adultos mayores, personas con enfermedades concomitantes. En esa lógica,
Y lamentablemente, como en nuestros países no tenemos datos sobre mezclas, por ejemplo, con Sinovac, con CanSino y demás, tenemos nosotros que tomar la decisión epidemiológica, racional y basada en evidencia, lo que tenemos de un lado, extrapolar a nuestro lugar. Hoy por hoy la recomendación es clarísima, Liz, si usted se ha vacunado de forma completa hace más de 6 meses en el Ecuador, usted ya debería ser candidato para el refuerzo. Y a vísperas de Navidad y de Año Nuevo, por favor, vacunémonos todos. Si es que nuestros niños todavía no están vacunados, completemos la segunda dosis. Y si los que ya recibimos el esquema completo, pues definitivamente complete su refuerzo. ¿Con qué vacuna, mi querida Liz, aquí en el Ecuador, con la que a usted le ofrezcan poner en el centro de salud? Bueno, y ahora lo que están ofreciendo es AstraZeneca en su mayoría, ¿no? Doctor Mariscal, usted decía, vemos una sintomatología quizás diferente en los pacientes que están contagiándose actualmente de COVID. Pero ¿cuál es el grupo etario? ¿Ha variado en algo? ¿Son familias? ¿Cuál es el panorama que se muestra, ¿no?, entre quienes acuden ahora a la consulta con síntomas de COVID? Sí, bueno, como perfiles de los pacientes, ¿qué pasaba en la época prevacuna al inicio? Nosotros teníamos pacientes con COVID y la verdad es que nos preocupábamos muchísimo porque más allá de que se establecieron o se trataron de establecer muchísimos parámetros clínicos de laboratorio, de imágenes, para tratar de predecir cursos clínicos, el COVID se comportaba, como bien dijo el doctor Ortiz, de una manera bastante aberrante. Porque de hecho habían pacientes que le llamábamos un fenotipo inexorablemente progresivo hacia inflamación severa, que a veces no tenían factores predictores de riesgo. Entonces era un tipo de paciente que nos preocupaba, que uno los veía que se ponían muy mal, que morían. De hecho había mayor cantidad de muerte en la calle, de paros cardíacos extrahospital en ese momento. Entonces era un perfil. Había una situación que se dio común al inicio de la vacuna. Pacientes que iban a Estados Unidos y volvían vacunados con Johnson & Johnson o entre la primera y segunda dosis de Pfizer, venían con COVID. Ese era un perfil de pacientes que veíamos, ¿eh? Hoy vemos una cosa distinta. Vemos pacientes vacunados con COVID leve, muy pocos sintomáticos. Es lo que yo he visto, te diría, las últimas 3 semanas que comenzaron a aparecer, por lo menos en mi práctica privada, los COVID nuevamente. Grupos familiares, tengo 3 hermanas, 70, 75, 78 años, con cuadros que uno hoy los maneja tranquilo. Hoy abordamos diferente a un paciente con COVID y yo digo, este paciente está vacunado y tú le dices, está vacunado, quédese tranquilo que lo más probable es que no vaya a tener un curso. Pero esos pacientes que usted dice son vacunados con 1 dosis, con 2 dosis, ya con esquema completo. No, pacientes con vacunas completas, pacientes con vacunas completas. Y quisiera tomar algo para que no quede sobre la pregunta que se le hacía de alguna manera al doctor Ortiz sobre los inmunocomprometidos, que es lo que tú quisiste marcar. Correcto. Bueno, está establecido ya que así como el régimen de la primera dosis de vacuna para los inmunocompetentes y la población en general sea de 2 dosis en el caso de vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o de 1 en el caso de Johnson & Johnson, bueno, la segunda dosis se da, como sabíamos desde el inicio, en las de RNMA 21, 28 días aparte. Bueno, ese esquema para inmunocompetentes, que es de 2 dosis, de entrada lo que hoy se aprueba es que en inmunocompetentes ya no sean de 2 dosis, sino de 3 dosis. Entonces, el esquema para los inmunocomprometidos, básicamente los estudios vienen de 2 lados. Estudios que se han publicado como correspondencias en una revista de tirada importante en medicina. Un estudio es canadiense, el otro es del Ministerio de Salud francesa, donde estudiaron 100 y piquito de pacientes muy de cerca, inmunocomprometidos básicamente por trasplantes de órganos sólidos, y vieron cómo era la cobertura después de primera dosis, después de segunda dosis, y qué pasaba si ponían una tercera dosis. Y esos estudios particularmente pusieron esa tercera dosis a los 60 días, es decir, a los 2 meses de la segunda dosis. Conclusión, paciente inmunocomprometido, el esquema es otro. Es un esquema que de base ya está aprobado por la CDC, como bien dijo el doctor Ortiz, va a tener 3 dosis incluidas. Okay. Al día 0, al día 28 y al día 60, ahora, en principio, ¿sí? Y doctor Ortiz, ahí volvemos a hablar de este refuerzo, ¿no? En este caso para estos pacientes tercera dosis. A ellos en el país, por ejemplo, se los vacunó con Pfizer por sus condiciones. Y el resto de la población sí con Sinovac o con AstraZeneca. Pero ahora se habla de un refuerzo con AstraZeneca. A este grupo de pacientes, ¿el refuerzo pudiera ser esa vacuna o debería ser también Pfizer, por ejemplo? Excelente, mi querida Liz. A ver, nuevamente, nosotros sabemos que la inmunidad, y la conocemos hace 100 años,
tiene diferentes etapas en relación a la respuesta. La primera exposición, puede ser por enfermedad o puede ser por la primera dosis, genera el despertar del sistema inmunológico. La segunda dosis, en este caso, genera una respuesta de memoria. Es decir, le dice a mi sistema inmunológico que tiene que acordarse de ese microorganismo para protegerme durante los siguientes 6 meses, tal vez un poco más. Hoy, el refuerzo, debido a que la efectividad de las vacunas es extremadamente alta, y lo que dijo mi colega, actualmente hemos visto casos leves, muy diferente a lo que vivíamos hace un año. Mi querida Liz, y déjame, me tomo un segundo. El año anterior, en esta etapa, estábamos con 1.200 a 1.300 muertos semanales en promedio. Hoy estamos alrededor de 120. Es decir, las vacunas funcionan. El refuerzo sirve para darle un golpecito en la puerta a nuestro sistema inmunológico y decirle, mira, acuérdate de este virus, ya no solamente por 6 meses, sino por un periodo mucho más largo. ¿Qué tan más largo? No lo sabemos todavía. En investigación, en ciencia, nosotros vamos dando pasos conforme se nos van abriendo las puertas de la evidencia. Y en esa lógica, mi querida Liz, hoy por hoy, pues nosotros sabemos que el refuerzo tiene que ser con cualquier vacuna. ¿Por qué? Porque la mezcla de las vacunas, es decir, la famosa mezcla heteróloga entre marcas, parecería ser que refuerza mucho más la protección que una mezcla homóloga. Es decir, los CDC te dicen, póngase la de Pfizer como refuerzo, pero aquí en el Ecuador no tenemos la de Pfizer por las condiciones sanitarias de nuestro país, por la falta de medicamentos, por la saturación que se podría dar. La vacuna de cualquier marca, con cualquier marca, se recomienda en este punto para reducir el riesgo de muerte y de hospitalización. En 30 segundos, porque me voy al corte, doctor Ortiz, tengo que hacer una pausa. Es decir, esas personas que se vacunaron con Pfizer por su condición médica, porque así se lo establecía, eran ciertos pacientes, no tienen ningún problema ahora de que ese refuerzo sea con otra vacuna como sería AstraZeneca. No pasa nada. Exactamente, cualquier vacuna que le pongan va a ser mejor que ir al hospital porque no está con el refuerzo. Con eso de aquí vamos a ir a una pausa, pero enseguida regreso con el doctor César Mariscal y el doctor Esteban Ortiz para seguir analizando la situación del COVID en el país. Análisis sobre el COVID-19. Y quiero, doctor Mariscal, realizarle a usted una pregunta, porque en el corte he recibido pues algunas inquietudes, y una paciente que está en remisión de cáncer me dice, me vacunaron 2 dosis con Pfizer, me pongo AstraZeneca, se va a potenciar más la inmunidad, o busco, porque ella ha ido al centro de salud y dice que sí, para ellos habría Pfizer, pero todavía no se ha puesto ese refuerzo, porque tiene dudas. ¿Cuál pudiera ser entonces ahí la respuesta? Es indistinto, ¿no? En realidad, vacunarse con una mezcla de vacunas, como decía, con esta forma heteróloga, ¿no, verdad?, en la cual hay una plataforma y otra, se sabe que genera una respuesta inmune mucho más robusta. Entonces es muy buena idea. Yo particularmente estaba vacunado con Pfizer al inicio y corrí a vacunarme con AstraZeneca. O sea, la vacunación cruzada es recomendable. Es recomendable, pero si esta persona se quiere vacunar con Pfizer, que lo haga. Porque mira, hay en medicina, en la ciencia, en la biología, en la conducta humana, hay muchas reacciones que son... hay muchas reacciones. Entonces, por ejemplo, yo te doy a ti, ponía el ejemplo hace un rato aquí, tómete este poco de agua que a usted le va a calmar el dolor de cabeza y me calma el dolor de cabeza. Eso es un efecto placebo. Pero a su vez también está el efecto contrario a eso, que yo te digo, póngase esto, pero tal vez haya duda de que sea eficaz o que y ese efecto se produce con malestar y eso se llama efecto nocebo. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la gente? La gente quiere o va a estar expuesta a una vacuna que no pretende porque ellos creen eso. Pero vamos a hablar lo que médicamente es correcto. Médicamente sería correcto que se aplique una u otra. Si nosotros tomamos datos de Estados Unidos, nunca vamos a ver el mixture con AstraZeneca porque ellos no usan AstraZeneca. Claro. Eran el mixture entre la vacuna de RNA mensajero, o sea, Moderna, Pfizer, pero no la van a hacer con Astra porque no la tienen. Pero concretamente, si esta persona, por más de que sea inmunocomprometida, se quiere vacunar con AstraZeneca, hace bien. Si esta persona está anticoagulada o tiene incluso evidencia previa de trombosis venosa, tampoco es una contraindicación para usar AstraZeneca, porque el mecanismo extremadamente raro de trombosis trombocitopénica asociada al uso de vacunas es un mecanismo inmunológico que no tiene que ver con un antecedente previo de haber padecido una trombosis venosa profunda. Perfecto. Entonces se pueden vacunar y yo recomendaría que por favor no dejen pasar el tiempo, que se vacunen con AstraZeneca, porque si bien 6 meses es lo que se estableció como un punto en el cual comenzaba a haber más incidencia de infecciones,
en realidad infecciones reportadas hay desde los 2 meses en adelante, que es más a los 6 meses reales. Entonces, claro, desde el punto de vista costo-efectividad o cobertura, corresponde a los 6 meses. Pero por favor, lo mismo en los vacunatorios. Si va una chica diabética tipo 1 a su lugar, que está estudiando medicina, y resulta de que quiere vacunarse y no tiene exactamente 6 meses y tiene 5, yo creo que hay que aplicar sentido común y vacunarla. Estoy hablando de un caso directo y personal para que la gente ajuste las cosas con sentido común. Doctor, y a ese punto quiero llegar y quiero preguntarle al doctor Esteban Ortiz. No, estamos hablando ahora de un incremento leve, pero sostenido también de casos de contagio, población vacunada, una cierta población que todavía ni siquiera se aplica la primera dosis y entramos a un mes complicado, diciembre, reuniones, fiesta, intercambios. Ya hoy por hoy es muy común ver grupos grandes de personas reunidas sin mascarillas porque me confío, estoy vacunado, entonces todos estamos vacunados, no pasa nada. ¿Cuál escenario pudiéramos enfrentar ante este antecedente que acabo de mencionar en enero? A propósito de lo que acaba de decir el doctor Mariscal, hay personas que se quieren poner el refuerzo, todavía no tenemos el acceso porque hay un cronograma y estamos en la fase de adultos mayores nada más. ¿Qué pudiera pasar en enero? Claro, bueno, a ver, hemos hecho el análisis de movilidad en el Ecuador a través de los datos de Google y de Facebook y hemos visto que la gente hoy por hoy se mueve más que la prepandemia. Es decir, hemos salido en los últimos 3 a 4 meses a la calle a hacer nuestras actividades mucho más que antes de la pandemia. Es decir, la gente que está vacunada seguramente tiene este efecto de Peltzman, que es el de la sobreseguridad o sentirse más seguro porque está vacunado. Ese es un problema definitivamente, pero que en relación a diciembre, ¿qué más puede pasar? Pues puede pasar que nosotros nos juntemos, pero también nos vamos a juntar adentro, que ese es un problema más grande. Es decir, cuando usted se aglomera, tal vez en un espacio público, tal vez en un parque, sabemos hoy por hoy que el riesgo es relativamente bajo, pero si es que esa cantidad de gente se va a reunir con sus familiares, con sus amigos, en diferentes mesas, en diferentes lugares, en diferentes restaurantes, eso podría poner en riesgo que el contagio vuelva a aumentar y por lo tanto pues empezaríamos nosotros a tener ya más pacientes que se quedan en terapia intensiva por más tiempo, porque acordémonos que justamente estaba revisando los datos de la Red Pública Integral de Salud, pues hoy tenemos destinadas aproximadamente 140 camas de UCI, pero en lo peor de la pandemia teníamos algo más de 700. Igualmente las camas de hospitalización, hoy tenemos aproximadamente 250 camas y antes teníamos 1.800. Es decir, la situación todavía nos da muchísimo para expandir el sistema sanitario si es que ese fuese el caso, pero a vísperas de las fiestas, Navidad y Año Nuevo, la gente tiene que tener un mensaje clarísimo. Uno, tiene usted que seguirse cuidando y entender que los lugares cerrados son los lugares más peligrosos. Que su círculo de gente, es decir, su familia, que usted sabe que están vacunados, no le van a conferir más riesgo. Y que definitivamente si usted todavía no se vacuna, para diciembre debería vacunarse. Y aquí, nuevamente, yo aquí aplaudo lo que hemos hecho como Ministerio de Salud. Hemos vacunado a nuestros niños a pesar de que inclusive muchas personas se oponían a esto, porque a vísperas de Navidad ya vamos a tener a la población infantil básicamente vacunada tal vez en un 70, un 80%, y esto va a reducir muchísimo el riesgo de complicaciones. Es decir, hoy por hoy sabemos que las vacunas reducen la probabilidad de que usted se complique. En diciembre, ¿qué nos queda? Seguramente vamos a pasar en casa, vamos a pasar con nuestros familiares. La única recomendación es, usted tiene que analizar qué lugares son más peligrosos y qué no, y lo más importante, reconozca sus síntomas. Si usted tiene cualquier cosa, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. He visto gente que dice, no, le hice la prueba de COVID, como salió negativa, igual le mandé a la escuela a mi guagua. Claro. Bueno, buena recomendación. Me quedan 30 segundos, doctor Mariscal, para despedir. ¿Podremos dejar la mascarilla o no? No. Aún estando vacunados, uso de mascarilla obligatorio. Correcto, sobre todo como marcaba el doctor, ¿no? En espacios cerrados. Hay datos sobre los espacios cerrados y las fiestas infantiles. Ya hace rato se sabe que tienen una mayor capacidad de transmisibilidad que lugares abiertos, pero hay que usar la mascarilla dentro de lo posible, ¿no? Importante mencionarlo. Quiero agradecerles a ambos, al doctor César Mariscal y al doctor Esteban Ortiz, por haberme acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Y a ustedes también, amigos, hasta aquí llegamos con las entrevistas, ya vienen las noticias. Que tengan un excelente fin de semana.